Ir contra los cárteles encabeza la lista de las 1000 formas de morir. A menudo recurren a actos espantosos como cortar miembros y destripar a personas que consideran una amenaza mientras aún están vivas. A tenor de estos relatos, resulta un tanto desconcertante que llevaría a alguien a intentar robar a estas peligrosas entidades. No obstante, algunos se han embarcado en esta peligrosa búsqueda y se han escrito historias sobre ellos. He aquí 4 miembros del cártel que robaron y se arrepintieron. La historia de Eric Ramírez. El 24 de marzo de 2023 se descubrieron una camisa y unos pantalones ensangrentados en el puente internacional Juárez-Lincoln de Laredo, Texas. La historia detrás de este descubrimiento ha dejado perplejo incluso al FBI, ya que el paradero del propietario de los objetos encontrados sigue siendo desconocido. Según un informe criminal presentado por el FBI, un hombre de Texas, conocido como Eric Tadeo Ramírez, fue visto por última vez intentando huir de una camioneta en movimiento mientras cruzaba el puente internacional Juárez-Lincoln en Laredo, Texas. Este puente une el estado mexicano de Tamaulipas con Texas. La camioneta rebasó a toda velocidad al vigilante del puente y entró en México, dejando en la carretera la camisa y los pantalones manchados de sangre. Aunque no se facilitaron todos los detalles sobre Ramírez, un vídeo grabado en la madrugada del 24 de marzo mostraba a un hombre, presumiblemente Ramírez, con la cara cubierta de sangre, sentado en el asiento delantero de una Dodge Ram azul, junto con otros hombres a la 1:09 AM. El hombre intenta abrir la puerta y saltar fuera, pero los otros que están dentro le agarran y le vuelven a meter dentro, según se menciona en el informe presentado por las autoridades. Unas horas antes, Ramírez se había comportado como un engreído, según informaron testigos a los investigadores. Estos testigos escucharon a Ramírez alardear durante una conversación telefónica con una mujer cuya identidad se desconoce. Hablaba de cómo había conseguido robar $50,000 al cartel del noreste. Según una declaración jurada examinada por el Laredo Morning Times, los hechos ocurrieron en una fiesta en Nuevo Laredo, ciudad cercana a la frontera entre México y Estados Unidos, sobre las 23:00 horas del 23 de marzo. Aunque no hay informes sobre si desempeñaba algún papel dentro del cártel, se encontraba en una fiesta, en una casa del cártel. Dado que estas organizaciones son muy cuidadosas y operan en secreto, estar en la fiesta y lo suficientemente cerca como para robar su dinero indica que Eric tenía algunos tratos con ellos. El Cártel del Noreste, también conocido como el Cártel del Noreste, o CDN, para abreviar, es una rama del Cártel de los Zetas y se considera una de las bandas criminales más fuertes de México. Es realmente sorprendente que Ramírez pudiera jactarse de robar a gente tan peligrosa como estos tipos. En marzo de 2023, un pastor de un albergue de Nuevo Laredo señaló que estaba recibiendo amenazas de miembros del Cártel del Noreste. Las amenazas eran cada vez más desgarradoras que sorprendentes. «Están monitoreando todos los albergues de aquí», dijo el pastor. «Nos están extorsionando a nosotros y a los migrantes». Teniendo en cuenta esta situación, no es de extrañar que Ramírez fuera rápidamente identificado y sacado de su casa, ya que había una alta probabilidad de que quienes escucharon a Ramírez fueran probablemente personas extremadamente leales al Cártel del Noreste. Actualmente, Nuevo Laredo está envuelto en una inquietante tranquilidad, principalmente debido a la presencia del Cártel del Noreste. Los residentes locales dependen de un conjunto básico de pautas de supervivencia. El consejo es sencillo: evite salir de casa después de las 9 de la noche. Si se encuentra con una patrulla militar o una fila de camionetas, mantenga una distancia de seguridad. Fíjese en su dirección y elija el camino contrario. Estoy seguro de que te estarás preguntando, ¿estaba borracho o quizá bajo los efectos de algo que le hizo actuar de forma tan poco razonable? Ahora no se dijo si Ramírez estaba borracho o consumiendo drogas, pero te hace reflexionar sobre cómo una persona puede ser tan increíblemente tonta. No solo se atrevió a robar al cartel, sino que tuvo la audacia de presumir de él. Te hace pensar que debería haberse guardado todo eso para sí mismo hasta enfrentarse a las inevitables consecuencias. Según los testigos, Ramírez hizo saber a la mujer que no le tenía miedo. Dijo que no tenía miedo de meterse en problemas porque estaba en Estados Unidos. Mucha gente no se da cuenta de que el cártel posee armas e inteligencia realmente potentes. Contratan detectives privados y cazarrecompensas para capturar a sus enemigos. Por desgracia, Ramírez no entendió esto, ni comprendió lo graves que podían ser los resultados de sus acciones. Unas 2 horas más tarde, a las 12:45 horas del 24 de marzo, 3 hombres enmascarados se acercaron a donde estaba Ramírez en una camioneta Dodge azul.
Le atacaron y le empujaron dentro de la camioneta. La hermana de Ramírez se enteró e informó al departamento de policía de Laredo de que había desaparecido, y poco después intervino el FBI. Al día siguiente, el 25 de marzo, agentes especiales del FBI hablaron con 2 personas que se encontraban en el lugar del que se habían llevado a Ramírez. Contaron que vieron cómo Ramírez era secuestrado por 3 individuos armados, informó el Morning Times, citando documentos judiciales. Los agentes descubrieron que el coche utilizado en el incidente estaba registrado a nombre de la madre de Jonathan Cabriales. Según el Morning Times, el coche fue encontrado aparcado frente a la casa de la abuela de Cabriales, en Nuevo Laredo, México, que está al otro lado de la frontera, la mañana del 24 de marzo. Se cree que Cabriales pasó allí la noche. Después del secuestro, se cree que Cabriales fue a la casa de su abuela en Nuevo Laredo, México, para tomar un descanso. Mientras dormía, su abuela se preocupó por su estado y llamó a su madre, a Estados Unidos, diciendo que parecía encontrarse mal y que algo iba mal. Sin embargo, el 27 de marzo, agentes del Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos detuvieron a Cabriales tras entrar en el país en la misma camioneta Dodge. Durante un interrogatorio posterior a su detención, Cabriales confesó que había conducido el vehículo hasta México el 24 de marzo, llevando a una víctima secuestrada y a otras 3 personas. Según un informe del Morning Times, reconoció estar al corriente de que Ramírez había robado unos $50,000 al cártel del noreste. Según el informe, el FBI es consciente de este incidente, pero no puede hacer comentarios sobre esta investigación en curso, dijo un portavoz de la oficina a McClatchy News en un correo electrónico el 2 de abril. También hizo hincapié en que el FBI persigue sin descanso todas las vías disponibles para garantizar la seguridad del pueblo estadounidense, y este compromiso sigue siendo inquebrantable, incluso cuando están en riesgo más allá de la frontera. El FBI persigue todos los casos con el mismo vigor y compromiso con el proceso, afirmó. ¿Cuántas películas se han hecho sobre alguien que intenta robar el dinero de un cártel, y cuántas de esas historias tienen un final feliz para el ladrón? Es casi seguro que si robas dinero a un cártel de la droga mexicano, van a querer recuperarlo y alardear de él solo va a ayudarles en esa búsqueda. Aunque Ramírez era tan avispado y valiente como un intrépido, no tenía ni idea de las consecuencias de sus actos. Como ocurre con muchas otras personas que han desaparecido, no está claro dónde se encuentra ahora Ramírez, pero los investigadores siguen buscándolo. El FBI incluso ha hecho correr la voz con la esperanza de que aparezca información sobre el paradero de Ramírez. Se ruega a cualquier persona que tenga información relacionada con el caso que se ponga en contacto con la división de San Antonio del FBI, llamando al 210-225-66741. La otra cara de Barney Harris. Aparte de Eric Ramírez, el caso de un profesor muy querido de la zona de Charlotte, que murió durante un tiroteo con un cártel de la droga mexicano en el condado de Alamance, es otra historia convincente sobre el destino de quienes se cruzan con los cárteles de la droga. El incidente ocurrió hacia medianoche en Wyatt Road, en Green Level, una localidad situada a 55 millas al oeste de Raleigh y 115 millas al este de Charlotte. Barney Harris, profesor de la Union Academy y también entrenador de baloncesto en la Academia de Monroe, era muy admirado y gozaba de gran estima. Harris fue contratado por Union Academy Charter School en julio de 2017 como profesor de español de secundaria y se desempeñó como entrenador en jefe del equipo universitario de baloncesto masculino y del equipo universitario de atletismo masculino. Desafortunadamente, Harris murió en el condado de Alamance el 8 de abril de 2021, durante lo que el sheriff del condado de Alamance, Terry Johnson, dijo a un canal de noticias en Winston-Salem que fue un robo que dejó 2 personas muertas. Union Academy Charter School en Monroe, Nueva Carolina, compartió homenajes para Barney Harris después de su fallecimiento el 8 de abril de 2021. Una gran roca fuera de Union Academy Charter School fue pintada por alguien para honrarlo. Escribieron "Te quiero, entrenador", en grandes letras azules. Los responsables de Union Academy dijeron que su lema, "All Love, No Fear", siempre será algo importante para ellos. Sin embargo, no fue ninguna sorpresa cuando el 14 de abril se retiraron los homenajes tras el anuncio de la oficina del sheriff del condado de Alamance de que Harris había muerto en un tiroteo con miembros de un cártel de la droga mexicano. Según Johnson, había otra cara de Harris que la mayoría de la gente no veía, una que estaba implicada en el peligroso y mortífero mundo de la droga. Al parecer, el profesor y entrenador se enfrentó a las fuerzas del orden en al menos 2 ocasiones en los meses anteriores. En agosto de 2020,
Los fiscales del condado de New Hanover, en Carolina del Norte, le acusaron de un delito menor por llevar un arma oculta. Un mes después, una persona con su nombre y fecha de nacimiento recibió una citación por un delito menor de posesión de drogas en Oklahoma. Esto ocurrió después de que un policía estatal descubriera supuestamente un recipiente de plástico con restos de marihuana en un coche que conducía. Los informes indican que Harris y su cuñado, Stephen Alexander Stewart de Wadesboro, se aventuraron a un parque de casas móviles en Wyatt Road, en Green Level, en las primeras horas del 8 de abril de 2021, con la intención de robar dinero y drogas de un escondite perteneciente a un cartel mexicano. Las autoridades informaron de que los dos entraron por la fuerza en una caravana, pero sus planes se vieron interrumpidos cuando un miembro del cártel, un joven de 18 años llamado Alonso Beltrán Lara, a quien Johnson describió como un narcotraficante del cártel Jalisco Nueva Generación, llegó inesperadamente al lugar mientras ellos aún estaban dentro. Johnson explicó que los hombres interrogaron a Lara sobre el alijo, y cuando no les dio las respuestas que buscaban, lo obligaron a salir, lo ataron por los pies y le dispararon 2 veces en la cabeza al estilo ejecución. Estaban tratando de encontrar el dinero y la droga, y al parecer no les dio la información para hacerlo, y fue técnicamente a quemarropa, 2 balas en la nuca, fue ejecutado, dijo Johnson. También mencionó que nadie más resultó herido, pero otros 3 remolques fueron alcanzados por las balas. Los residentes de esas casas estaban totalmente muertos de miedo, dijo Johnson. Tras el tiroteo, aparecieron otros miembros del cártel y se produjo un tiroteo. El resultado fue la muerte de Harris, cuyo cuerpo sin vida fue descubierto en una de las habitaciones. Harris presentaba varias heridas de bala de lo que Johnson denominó un tiroteo del viejo oeste entre 2 organizaciones criminales. Johnson mencionó más tarde que existe una orden de detención contra Juan Daniel Salinas Lara, que residía en la caravana acusado de tráfico de cocaína. El sheriff no mencionó si los Lara eran familia, pero sí sugirió que Daniel Lara podría estar actualmente en México. Los investigadores declararon que Harris y Stewart probablemente siguieron a miembros del cártel utilizando un dispositivo electrónico antes de que se produjera el tiroteo. Johnson también señaló que Harris había estado anteriormente en el condado de Alamance, como demuestran las imágenes descubiertas en su teléfono móvil. Según Johnson, Harris llevaba un chaleco antibalas, pero no detuvo las balas del tipo de arma que se utilizó para matarle. Harris también llevaba guantes, y el dúo se dispuso con confianza a llevar a cabo su atraco. Por desgracia, no esperaban que les falara. Por otra parte, Stewart sobrevivió al tiroteo, pero fue detenido y acusado de robo a mano armada por la situación de Wyatt Road el 11 de abril de 2021, a la 1 de la madrugada, según declaró un canal de noticias, WBTV. Después, el 12 de abril, Stewart se enfrentó a cargos de asesinato en primer grado y por tener un arma siendo alguien previamente condenado por un delito. El caso de Harris era difícil de creer para mucha gente, ya que se decía que el profesor de instituto era simpático y querido por todos. Es difícil de entender que alguien como el señor Harris, que aparentemente tenía una vida bastante buena como profesor y entrenador, acabe en este tipo de crimen, dijo Johnson. Johnson expresó su preocupación por la familia de Wadesboro, ya que estaba seguro de que el cártel buscaría venganza y el resultado no sería favorable. Todavía estoy preocupado por alguna represalia, porque los cárteles mexicanos no olvidan, dijo Johnson. Van a vengarse de alguien, y eso me preocupa mucho como sheriff de este condado. El sheriff también expresó su preocupación por la escalada del tráfico de drogas en el centro de Carolina del Norte. Culpó de este aumento del tráfico de drogas a las fronteras abiertas del sur, de fácil acceso. En el parque de caravanas donde se produjo el tiroteo, Johnson señaló que muchos residentes tenían cámaras de vigilancia que captaron información muy importante sobre lo ocurrido. Estas grabaciones ayudaron a los investigadores a reconstruir la secuencia de los hechos. Sin embargo, al principio no se dieron detalles debido a las dificultades que entrañaba una investigación tan exhaustiva. Los agentes también encontraron en el remolque 1 kilo de cocaína, $100 y 5 pistolas. El corredor I-5 ha hecho que el condado de Alamance sea un gran lugar para que depositen sus alios de droga, dijo Johnson. El sheriff reveló que, desde el 19 de febrero, solo en el condado de Alamance se había confiscado la asombrosa cifra de $2 millones en fondos relacionados con las drogas, acompañada de la confiscación de 129 kilos de cocaína, una cantidad sin precedentes para el condado.
Antes de la rueda de prensa en la que el sheriff declaró que Harris había llevado una doble vida, su familia había hablado de su tristeza con la emisora local WSOC TV. Su esposa mencionó sentirse devastada, pero se consoló con la idea de que había hecho todo lo que Dios quería que hiciera, y Dios quería que volviera a casa. El fiscal de distrito del condado de Alamance, Sean Boone, confirmó que la investigación está en curso y prevé que se presenten cargos adicionales. El sheriff, por su parte, advirtió de que la violencia podría no haber terminado. A día de hoy, se lo digo ahora mismo como sheriff, sigo preocupado por alguna represalia porque el cártel mexicano no olvida. Van a pagar a alguien en alguna parte, dijo Johnson. El error de Paul DeWeber. En Guerrero, México, se han dado múltiples casos en los que el cártel castiga a la gente utilizando narcojusticia, un tipo de justicia por mano propia que lleva a cabo el cártel. Estas acciones incluyen ejecuciones, torturas y otras formas de castigo brutal que sirven de ejemplo a quienes se atreven a robar al cártel. Sin embargo, el Estado de México no es el único estado con un buen ejemplo de lo que sucede a aquellos que roban a los cárteles. En diciembre de 2016, en Guyana, el único país de habla inglesa en América del Sur, los miembros de un cártel de la droga tomaron a un hombre de North Ruimveldt, Georgetown, en custodia, golpeándolo sin piedad en un intento de asegurar 28 millones de dólares guyaneses en dinero de la droga que se dice que debe al cártel. El hombre fue identificado como Paul DeWeber, de 29 años, y padre de 3 hijos. El padre del hombre, Andrew DeWeber, apareció en el canal de noticias, relatando que había advertido a su hijo en innumerables ocasiones sobre los riesgos que implicaba trabajar en el submundo de la droga. Expresó su opinión de que su hijo estaba siendo utilizado como chivo expiatorio, y se preguntó si seguía vivo, teniendo en cuenta que la familia no podía permitirse la cantidad exigida por el cártel. Se informó de que, tras robar el dinero, en un descuido se hizo una foto con todo el dinero y la publicó en Internet para presumir. Algunos dirían que era como si Paul deseara la muerte para hacer semejante locura. La foto ayudó al cártel a identificar y capturar al ladrón. A cambio, el cártel publicó un vídeo en el que aparecía atado y ensangrentado tras una paliza, dando a su familia 2 días para devolver el dinero que había robado. Es curioso cómo han cambiado las cosas con los años. En los años 80 había unos tipos metidos en el mundo de la droga, a los que se solía llamar dope boys. Se dedicaban a las calles, a ganar dinero rápido y a intentar ser alguien importante. Uno se pregunta qué les pasa a los delincuentes con el ansia de llamar la atención. Es como si no pudieran resistirse a presumir, incluso entonces. Imagínense que en aquella época existieran las redes sociales. Muchos de esos narcotraficantes probablemente serían igual de tontos. Según los informes, los miembros del cártel de la droga se han puesto en contacto con la esposa del hombre, exigiendo 28 millones de dólares por su liberación segura. Al parecer, ella se ha escondido. Los familiares del entonces, joven de 29 años, contaron que llevaban más de un mes sin verle. Quedaron conmocionados cuando recibieron un vídeo en el que se le veía atado y sometido a una paliza. En el vídeo, Paul aparecía atado de pies y manos, con la cara hinchada por los cortes. Un hombre enmascarado lo sujetaba por el cuello con un alambre, estrangulándolo, y la sangre goteaba sobre la cama debajo de él. Con la cara ensangrentada, suplicó a sus agresores diciendo: «Tengo que llegar hasta mi familia. Sí, mi familia pagará el dinero. Tío, por favor, envía el dinero en 2 días, porque esta gente me va a matar», dijo. La familia estaba horrorizada y frenética, desesperada por ayudar a Paul. Inmediatamente se pusieron en contacto con la policía. Al principio, la policía dudó en investigar el caso, alegando falta de pruebas e información sustanciales. Pero tras la inmensa presión de la familia y los medios de comunicación, la policía inició una investigación. Los cárteles venezolanos no son tan diferentes de otros cárteles famosos. A menudo colaboran con otras redes delictivas internacionales, contribuyendo al tráfico mundial de drogas y planteando un importante desafío a la seguridad regional. La falta de una aplicación eficaz de la ley y la corrupción en varios niveles de gobierno agravan aún más el problema, permitiendo a estos cárteles operar con relativa impunidad. Estos grupos criminales tienen un notable impacto en la vida cotidiana de los venezolanos, contribuyendo a la violencia y la inestabilidad en comunidades ya de por sí vulnerables. Sus actividades han suscitado preocupación entre los países vecinos y la comunidad internacional, ya que la influencia de estos carteles se extiende más allá de las fronteras de Venezuela. Los informes indicaban que Paul había robado el dinero en Venezuela meses antes del incidente y luego había regresado a Guyana. Sin embargo,
fue capturado en el país vecino a su regreso. Resulta sorprendente cómo se le ocurre a uno robar a un cártel, huir del país y luego optar por regresar a él. Ahora no solo se metió en un gran problema, sino que de alguna manera encontró la forma de arrastrar a su familia también. Supongamos que la familia encuentra la forma de conseguir el dinero. ¿Cuáles son las probabilidades de que lo devuelvan y salgan ilesos? Es bastante decepcionante que Paul fuera lo suficientemente competente como para llevar a cabo el robo, pero no tanto como para salir impune. La policía confirmó más tarde que estaba informada de la situación y que está colaborando con las autoridades venezolanas para investigar. El mensaje aquí es claro: el dinero de la droga no es tuyo, y robar a organizaciones criminales tiene consecuencias. El error de Paul D. Weaver debería recordarnos a todos los peligros de las actividades delictivas y la importancia de mantenerse alejado de las personas y situaciones peligrosas. Por muy tentador que sea el dinero, los riesgos son mayores que las recompensas. Debemos actuar con cautela y ser conscientes de nuestros actos, evitando todo lo que pueda llevarnos a ponernos en peligro. Todas las autoridades locales y los ciudadanos deberían ser más conscientes de los peligros de actividades delictivas, como el tráfico de drogas, para protegerse a sí mismos y a sus comunidades. Asimismo, los gobiernos deben redoblar sus esfuerzos para hacer frente a la delincuencia organizada, ya que sigue siendo un problema importante en muchos países. Solo mediante un esfuerzo de colaboración entre las fuerzas del orden, los gobiernos y los ciudadanos, podremos hacer frente al tráfico mundial de drogas y reducir la influencia de los cárteles y otras redes delictivas. Zhen Liyegon. En los últimos años, la participación de China en México ha crecido de manera legal y no tan legal. Según los primeros datos, el intercambio de cosas entre China y México superó la barrera de los $100.000 millones en 2021, estableciendo un nuevo récord. La mayoría de las cosas que vienen de China representan más del 90% de todo lo que comercian con México. China también le metió a México $189.000 millones en 2020. Pero, como los tratos adecuados entre México y China son cada vez más grandes, ciertos grupos chinos también se están involucrando más en movimientos furtivos y tomando cosas de unos y otros dentro de México. Un ejemplo interesante es la historia de un empresario chino-mexicano llamado Zhen Liyegon, que robó indirectamente a un cártel de la droga mexicano. De algún modo, se vio envuelto en una operación masiva de drogas ilegales relacionada con el cártel de Sinaloa. Aunque no formaba parte exactamente del cártel, sus acciones tenían importantes vínculos con él. Según la declaración de un alto funcionario mexicano a The Associated Press, el empresario chino-mexicano habría informado a los fiscales estadounidenses de que tomó grandes cantidades de un producto químico utilizado para fabricar metanfetamina de las operaciones del cártel de Sinaloa en el mercado negro. Es importante mencionar que la situación de Zhen Liyegon es diferente, porque estaba más relacionado con el tráfico de drogas mediante el suministro de productos químicos, en lugar de ser miembro directo de un cártel. A lo largo de los años, los representantes legales de Zhen Liyegon se resistieron a su extradición a México desde Estados Unidos, negando rotundamente cualquier admisión de delito por parte de su cliente. Afirmaron que el informe era información errónea, diseñada para manipular a la opinión pública en su contra. El subprocurador mexicano encargado de extradiciones, Leopoldo Velarde Ortiz, declaró que los fiscales estadounidenses compartieron información sobre conversaciones con Liyegon, en las que, supuestamente, confesaba haber adquirido cantidades sustanciales de un producto químico utilizado habitualmente en la producción de metanfetamina en el mercado negro. Velarde mencionó que estos detalles fueron transmitidos a las autoridades mexicanas de manera informal, sin que los funcionarios estadounidenses hayan proporcionado aún transcripciones oficiales de las conversaciones o detalles específicos de las declaraciones de Liyegon. Sabemos que en las entrevistas que mantuvo con los fiscales en Estados Unidos, admitió su responsabilidad en la comisión de los delitos de los que se le acusaba, dijo Velarde a AP en una entrevista en octubre de 2009. Cuando se le preguntó si Liyegon, de 46 años, había admitido su participación en la venta de precursores de metanfetamina en el mercado negro, Velarde respondió: «Eso es, exactamente». El caso contra Liyegon saltó a la palestra en marzo de 2007, cuando la policía allanó su residencia en una zona elegante de Ciudad de México y encontró más de $205 millones en efectivo, la mayoría en billetes de $100, ocultos en un armario y una pared. Fue una de las incautaciones de dinero en efectivo relacionadas con actividades de narcotráfico más importantes de la historia. Según la agencia antidroga estadounidense
Yegon perdió más de 120 millones de dólares por el juego a lo largo de los años, y él mismo reconoció haber apostado 150.000 dólares por mano en el baccarat. Afirmaba ser un valioso cliente del Venetian Resort Hotel Casino, que incluso le regaló un Rolls Royce como muestra de agradecimiento. Mientras la esposa de Yegon, sus parientes y algunos empleados eran detenidos en México, el propio Yegon ya estaba escondido. Su esposa, Tomohiji Marks-yu, está actualmente detenida, acusada de utilizar fondos ilícitos. Ella mantiene su ignorancia sobre el origen del dinero. Cuando Yegon estaba huido, concedió una entrevista a AP en Nueva York en mayo de 2007, en la que mencionó que gran parte del dinero descubierto en su residencia formaba parte de un fondo de campaña vinculado al partido gobernante de México. Dijo que funcionarios del partido le obligaron a guardar el dinero en efectivo, amenazándole con un gesto que desde entonces se ha hecho famoso en el argot mexicano: coopera o cuello, pronunció mientras imitaba un movimiento de degüello. Sin embargo, las autoridades mexicanas no se lo creyeron y tacharon su historia de absurda. Unos 2 meses después de la entrevista, Yegon fue detenido en un restaurante de Maryland y acusado ante un tribunal federal estadounidense de conspirar para importar drogas a Estados Unidos. Las acusaciones se centran en 96 toneladas de productos químicos importados por Yegon de China en 2005 y 2006. Yegon, que poseía una fábrica farmacéutica cerca de Ciudad de México, sostiene que los registros de importación verifican su legitimidad para el uso en medicamentos para el resfriado. Sin embargo, el caso fue desestimado por el juez de distrito Emmett Sullivan en agosto debido a problemas con los testigos de la acusación. Sullivan, que criticó a los fiscales por su tardía revelación de estos problemas, ordenó que Yegon no volviera a ser acusado en Estados Unidos. Yegon permanece detenido en un suburbio de Washington, D.C., mientras se opone a su extradición. Los fiscales mexicanos sostienen que su caso es mucho más sólido, ya que no necesitan demostrar la implicación de Yegon en el transporte de drogas a EEUU. Esperan que las conversaciones de Yegon con fiscales estadounidenses puedan utilizarse como prueba en México. Los abogados de Yegon acusan incluso a las autoridades mexicanas de difundir deliberadamente información falsa. Creemos que se trata de información errónea por parte del gobierno mexicano para preparar su posible llegada allí, dijo Eduardo Valareso, uno de los abogados de Yegon en Washington. Por eso estamos luchando contra su extradición. No creemos que pueda tener un juicio justo allí. Creemos que México está juzgando este caso en los medios de comunicación. Cuando se le preguntó sobre la confesión de Yegon a las autoridades estadounidenses, el abogado de Yegon en México, Rogelio de la Garza, dijo: «Le aseguro que es una completa mentira». Una persona familiarizada con el caso, que quiso permanecer en el anonimato por no tener permiso para hablar del asunto, mencionó que Yegon mantuvo varias reuniones a finales de 2008 y principios de 2009 en el Departamento de Justicia. Estas reuniones tuvieron lugar en una sala de reuniones y en ellas participaron al menos 2 fiscales, un agente de la Administración para el Control de Drogas y los representantes legales de Yegon, incluido Valareso. Sin embargo, no es de extrañar que Valareso negara la existencia de las conversaciones, junto con otras 2 personas que supuestamente estuvieron presentes, afirmando que no podían hacer ningún comentario. Según la fuente, Yegon proporcionó detalles intrincados sobre su participación en las ventas en el mercado negro, admitiendo que vendía los productos químicos por entre $1,100 y $1,400 la libra. Los documentos relacionados con las importaciones revelaron que Yegon obtenía los productos químicos a un coste inferior a $22 la libra. Esto sugería que su beneficio por estas operaciones podría haber superado los $200 millones. La fuente también indicó que Yegon reveló la identidad de algunos de sus compradores. Sin embargo, estas identidades no se revelaron a la AP por temor a que estas personas pudieran tomar represalias contra los implicados en el caso. Las autoridades mexicanas han relacionado a Yegon con el influyente cártel de Sinaloa. Velarde subrayó que el reconocimiento de Yegon se hizo durante entrevistas informales y no en el marco de un tribunal formal. Por lo tanto, aclaró que no puede considerarse una confesión oficial. No obstante, la consideró potencialmente valiosa en caso de que las autoridades mexicanas logren la extradición de Yegon. Y añadió: «Si decidimos que necesitamos esas pruebas para nuestro caso, entonces tendremos que hacer una petición formal al gobierno de Estados Unidos para que nos envíe esas entrevistas con los fiscales». El caso de Zhenli Yegon
junto con muchos otros, pone de relieve los riesgos que entraña intentar relacionarse con organizaciones delictivas o beneficiarse de ellas. Los cárteles de la droga mexicanos son famosos por sus tácticas violentas y su crueldad, e intentar robar o interrumpir sus operaciones puede acarrear graves consecuencias, no solo para las personas implicadas, sino también para transeúntes inocentes. Para ver más contenidos como este, haga clic en los vídeos que aparecen ahora en su pantalla.